¿Qué pasa? Ostras, no vídeos sobre la Roma de Mourinho, donde como siempre os voy a dar pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Esta Roma de Mourinho es un equipo que sobre todo defensivamente está muy bien colocado, es muy sólido y que cuando tiene el balón siempre trata de tener las ideas muy claras con combinaciones rápidas para llegar a la portería rival y finalizar jugada. Esta Roma de Mourinho es un equipo que sobre todo no suele hacer presiones muy altas, suele mantener su línea en el centro del campo y que sobre todo las estadísticas que más destacan es que permite que el equipo rival haga muchos pases en zona 2, en la zona del centro del campo, pero en cambio no deja que el equipo rival toque balones dentro de su área. Es el equipo que menos toques le hacen dentro de su área, por tanto carga mucho su área para que no produzcan esos toques. Y de hecho es un equipo que es el que menos toques hace en el tercio de campo rival, es decir, en la zona más cercana de la portería del campo rival. Eso quiere decir que es un equipo que cuando llega al campo rival trata de finalizar rápidamente la jugada y no entretenerse. Otra de las estadísticas que es bastante peculiar es que es un equipo que es el que menos centros hace, el segundo que menos centros hace de la Serie A, por tanto no es un equipo que llegue por banda y constantemente centre, sino es un equipo que prefiere jugar por dentro cuando llega en las zonas más avanzadas. Y aunque parezca que Mourinho suele ser un entrenador que no le gusta mucho tener el balón, cuando saca de puerta a su equipo siempre tratan de sacarlo en corto. Tratan de salir en corto y cuando no pueden sacar el balón en corto porque hacen muy buena presión en el equipo rival, pues sí que lanzan el balón sin complicaciones. Y la última estadística más destacable es que es el equipo que más duelos aéreos gana de la Serie A. Así que, como podéis ver, la formación que utiliza José Mourinho con esta Roma es un 3-4-2-1, un 5-2-3, como queráis llamar, donde hemos hecho un pequeño ajuste de posición, que de este 3-4-2-1, donde los dos carriles son MI y MD, los hemos bajado un poco justo antes de ser MI y MD y los hemos pasado a carrileros para que estén un poco más atrasados, sobre todo cuando la Roma tiene el balón y que la carrera la hagan desde atrás hacia adelante y no que estén ya completamente arriba. En cuanto al sistema defensivo, suelen formar con un 5-2-3, donde los dos carrileros pasan a ser la línea de 5, los dos mediocampistas por delante y los tres jugadores de arriba, Pellegrini, Abraham y Dybala. Pero sí que es cierto que en algunas ocasiones, en vez de formar el 5-2-3, forman con un 5-3-2, donde es Pellegrini el que se junta con el medio campo formando por Cristante, Wijnaldum y Pellegrini y dejando ya a Abraham y Dybala por delante. Como he comentado anteriormente, la Roma cuando saca de puerta o cuando va el balón al portero tratan de jugar el balón desde atrás, no tratan de rifarlo porque sí. Y un movimiento muy utilizado es que cuando la tiene el portero, Ibáñez y Mancini se hablan a los lados y Smalling se pone prácticamente como si fuese un pivote, se adelanta un poco a su posición para dar salida de balón junto con Cristante o Wijnaldum, uno de los dos que baje, formando un doble pivote y así pudiendo avanzar en la salida de balón. Smalling. En cuanto al ataque posicional de la Roma, realmente de este 5-2-3 la única diferencia que se puede apreciar es que cuando pasan a ataque posicional, pues los carrileros en vez de estar en línea de 5, pues avanzan un poco su posición. Pero realmente hay una flexibilidad de movimientos y las claves están sobre todo en Dybala y Pellegrini. Una de las claves del equipo es Dybala, que tiene mucha libertad de movimiento y en muchas ocasiones se puede ver como que la Roma está tocando, por ejemplo, por detrás o en el medio del campo y Dybala baja un poco a recibir para ayudar a estos dos mediocampistas y crear superioridad, y ya una vez recibe entre líneas pues él puede ya filtrar balones o cambiar el juego. Pero evidentemente el factor más importante de este equipo son los contraataques, y es que tienen muchas variantes y muchas soluciones a la hora de tener el balón. Y es que cuando roban el balón, por ejemplo, una dinámica muy habitual es que busquen a Dybala, y Dybala una vez tiene el balón, por ejemplo, si llega el balón desde derecha, tiene la incorporación del carrilero, entonces recibe Dybala y le puede devolver o la pared o simplemente buscar al carrilero para profundizar por ese lado.
En otras ocasiones lo que hace Dybala es, en vez de buscar al carrilero, es un pase directo al desmarque de Abraham, que siempre suele estar muy móvil por la zona de la delantera, y ya con un pase filtrado pues dejarlo completamente solo. Pressing high to win the ball. Oh! And he read it well. Pero en otras ocasiones, incluso de Abraham, también tiene la posibilidad de encontrar a Pellegrini, que desde el otro lado hace una diagonal también hacia adentro y lo puede encontrar y dejarlo completamente solo. Abraham. It's with Dybala. This could be the equalizer. Y de igual manera pasa por el otro lado. A veces encuentran en vez de a Dybala a Pellegrini, que es otro jugador también bueno técnicamente, y es el mismo Pellegrini el que pone el pase por encima para Abraham, o incluso le pone el pase a Dybala, o incluso le pone el pase por encima a Spinazzola, que suele ser de los dos carrileros el más ofensivo. Wijnaldum. Lorenzo Pellegrini with it. Good Greeny. That's a lovely ball. This is Kroos. A very timely interception. Oh, terrific pass. Well, now in a dangerous position. Y es que en estas contraataques no siempre los jugadores parten de la misma posición, es decir, algunas veces se puede ver como igual la tiene el equipo, roba el balón el equipo, y Dybala, en vez de hacer su desmarque desde su zona derecha, el desmarque es una diagonal que acaba en la zona completamente izquierda del campo, y ahí se queda él completamente solo para ponerle un pase atrás a Abraham o incluso él poder chutar. He read the situation defensively and did his job. Now, counter-attacking possibilities here. Opportunity it is. O en otras ocasiones, cuando hacen el contraataque, igual Pellegrini recibe un poco más abierto o el mediocampista recibe un poco más abierto, y Spinazzola, en vez de hacer el contraataque y la carrera por la zona más abierta del campo, hace el desmarque por la zona más interior del campo, y ahí le llega el balón y puede incluso él estar en una situación de 1 contra 1. Couldn't grab hold of it. Well, they can bring it out now. Well, the keeper deserves a lot of credit. That was a fine save, wasn't it? Well, on the back of that breathtaking piece of goalkeeping, can they keep the ball and create? O incluso, por sorpresa, en estos contraataques o en estos robos de la Roma, los centrales también pueden incorporarse al ataque por sorpresa y que sus compañeros le acaben poniendo el balón al espacio para que sea el que ponga el centro o avance la jugada. Pero sobre todo el que marca diferencias en este equipo es Dybala, que, como he comentado, lo más importante es cuando recibe el balón, sobre todo entre la defensa y el mediocampo del equipo rival, que en esa zona él es mortal, ya que es capaz de o meter un buen tiro o filtrar un muy buen pase, o incluso también otra dinámica muy habitual es que cambie el juego para el carrilero contrario que se incorpora y ahí puedan generar peligro. Wijnaldum. Good situation for Dybala. Spinazzola. It might be. Otra de las jugadas bastante utilizadas es que cuando la Roma tiene el balón, sobre todo la tienen los carrileros, es que en algunas ocasiones la reciba, por ejemplo, Zalewski o Spinazzola, y se puede ver como Dybala rompe al espacio desde dentro hacia afuera y puede recibir ahí ya el balón y poder filtrar un pase o progresar la jugada. Y de la misma forma lo hace Pellegrini por la banda izquierda con Spinazzola rompiendo él por banda y ahí ya poder filtrar un pase. Así que vamos a pasar a las tácticas, y en defensa pondremos estilo defensivo equilibrada. Es un equipo que se mantiene en la línea del medio campo, pero no es un equipo muy agresivo cuando el rival tiene el balón. En anchura 40 porque están muy juntitos, y en profundidad 40 también, línea del medio campo, esperando a que el rival cometa un fallo para ahí apretar y robar el balón. En plan de juego pondremos rearme rápido para que cuando se produzcan estos robos tanto en campo rival como en nuestro campo propio, el equipo salga en carrera y sobre todo los carrileros también se incorporen al contraataque, y pase dirigido para que sobre todo Tammy Abraham haga estos desmarques a la espalda de la defensa y podamos buscarlos por encima. Con una anchura en ofensivo de 45 solamente. ¿Por qué? Porque los dos carrileros, aunque la anchura esté en 45, van a estar prácticamente pegados en banda,
y queremos que los mediapuntas, en este caso sobre todo Dybala y Pellegrini, estén un poco más metidos por dentro porque ya tienen tiempo después de caer en banda. Con futbolistas en el área, 5, ni muchos ni pocos, ya que no es un equipo que acumule mucha gente dentro del área y sí que es un equipo que sobre todo entra el delantero centro y los dos mediapuntas y como mucho incorpora a o el carrilero o uno de los doble pivote. Con corners 4, ya que es un equipo muy potente en los duelos aéreos y en balón parado, de hecho es un recurso muy utilizado por el equipo y por tanto acumulan bastante gente, con faltas también en 4. Left and a corner coming up. Can they cover up? Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero lo vamos a dejar todo en equilibrado, a los 3 centrales también los vamos a dejar todo en equilibrado, ya que son 3 centrales bastante defensivos y que sobre todo van a estar en vigilancia defensiva. A los carrileros vamos a poner a Spinazzola unirse al ataque y avance, ya que de los dos carrileros es el que es mucho más ofensivo, y a Zalewski le vamos a dejar todo en equilibrado. Igualmente va a subir y va a ser un carrilero ofensivo, pero lo vamos a dejar más equilibrado. Al doble pivote podremos quedarse atrás al atacar, remate y rechace en equilibrado, conservar la posición y marcaje al centro. Queremos que sobre todo marquen la zona central del campo, y a Wijnaldum, a diferencia de Cristante, le pondremos entrar al remate, ya que de los dos sí que es cierto que Wijnaldum suele ser un poco más ofensivo cuando juega, pero si ponéis a Matic, quitarle lo de entrar al remate y dejarlo en rechaces. A Pellegrini le dejaremos en quedarse en el centro, ataque mixto, intercepciones normales y apoyo defensivo básico. Apoyo defensivo básico importante para formar un 5-2-3 en defensa, pero si queremos formar un 5-3-2, que es otra de las alternativas que utiliza Mourinho, le tendremos que poner bajar a defender, ya que así se formará en el medio campo, será el medio izquierdo, y Dybala y Abraham se quedarán completamente arriba. A Dybala lo vamos a dejar en equilibrado, falso 9 para que baje a recibir y tenga mucha más libertad de movimientos, intercepciones normales y apoyo defensivo básico. ¿Para qué? Para formar el 5-2-3 tendremos que tenerlos a Dybala y a Pellegrini básico, y si queremos el 5-3-2 le pondremos solamente a Pellegrini bajar a defender. Y a Abraham le lo dejaremos en abrirse las bandas y desmarcarse, ya que es un delantero que constantemente busca la espalda del equipo rival, aunque sí que es cierto que cuando el equipo no tiene soluciones también lo buscan por encima para que él descargue y a partir de ahí genera el juego. Así que hasta aquí el vídeo de la Roma de Mourinho, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier cosa, cualquier idea, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.